Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Grant. Para los que no me conocen, hoy les vengo a hablar un poquito de lo que es terapia antitrombótica y su relevancia en la práctica endoscópica. Existen principalmente cuatro guías que se refieren a este tema. Las más nuevitas son las de la ESG y la ACG, que de hecho fueron las que les facilité, y nos vamos a basar principalmente en estas para desarrollar este tema. ¿Y por qué es importante este tema? Aquí me interesa que tengamos claros que la terapia antitrombótica se ha vuelto una piedra angular del manejo de la enfermedad cardiovascular y está ido en aumento de manera muy importante. Los factores de riesgo para esto, todas las enfermedades metabólicas y la edad, sobre todo en poblaciones que han ido envejeciendo y han ido invirtiendo en las pirámides poblacionales, nada más hacen que haya proyección de que su uso va a ir en aumento y nos vamos a estar enfrentando a este tipo de pacientes con cada vez más frecuencia. Acá vamos a hablar principalmente de dos escenarios que les había comentado antes. Uno es la endoscopía electiva y el otro es la endoscopía de urgencias. La endoscopía electiva es probablemente el escenario en el que vamos a tener más injerencia, en el que vamos a tener una mayor toma de decisiones en cuanto a qué vamos a hacer con ese paciente. Les va a llegar un paciente que les dice: estoy tomando X tratamiento, ustedes necesitan hacerle un procedimiento endoscópico diagnóstico terapéutico y necesitan definir qué voy a hacer, si tengo que modificar el tratamiento, no tengo que modificar el tratamiento, si eso me va a aumentar el riesgo de sangrado o no. De ahí es donde empezamos a valorar el caso del paciente y generar una estrategia. Es ahí donde tengo que realizar una evaluación del riesgo. Realmente tengo que definir qué tanto riesgo de hemorragia tiene el procedimiento que le necesito realizar al paciente y qué tanto riesgo trombótico tiene el paciente si hago alguna modificación en su tratamiento para disminuir el riesgo de sangrado durante este procedimiento. Ese balance es el que necesito utilizar para poder definir cuál va a ser el manejo del paciente periendoscopía. Entonces vamos a definir el riesgo hemorrágico que tiene el procedimiento al cual vamos a someter al paciente. La lógica nos dice que los procedimientos de riesgo hemorrágico bajo son procedimientos donde no hay ruptura de la continuidad de la pared del tubo digestivo más allá de capas superficiales, o sea, todos los procedimientos diagnósticos y en los que no hay intervención. Aquí incluimos las biopsias porque se ha documentado que realmente no aumentan el riesgo de sangrado aún utilizando los tratamientos antitrombóticos. Pero sí hay que entender que estas guías clasifican el riesgo de sangrado no solo por esto, sino por el riesgo de sangrado postprocedimiento a los 30 días. Por ejemplo, la ACG usa un corte de 2%. Entonces incluyen también procedimientos como la ablación con argón plasma, ablación de esófago de Barrett o gástrica, e inclusive la polipectomía de menos de 1 centímetro, porque son procedimientos que o tienen una tasa de sangrado post procedimiento baja o tienen algún grado de evidencia de baja tasa de sangrado utilizando algún medicamento antitrombótico. Entonces ya definimos cuál era el riesgo hemorrágico del procedimiento. Ahora tenemos que decidir cuál es el riesgo trombótico del paciente al que vamos a someter ese procedimiento para poder definir si podemos o no suspender la terapia. Esto va a depender del medicamento que esté tomando y la indicación que tenga para tomarlo. Por ejemplo, con los antiagregantes no es lo mismo un paciente que tenga un bajo riesgo de trombosis como estos que vemos aquí en la tabla versus un paciente con alto riesgo de trombosis que se le ha colocado un stent en los últimos 12 meses. Con respecto a la anticoagulación, también tenemos tablas que nos ayudan a definir un poco esto, pero sabemos que en pacientes anticoagulados que tienen válvulas mecánicas protésicas, principalmente en ubicaciones mitrales, pacientes con fibrilación atrial con clasificaciones de riesgo altas o que tengan eventos recientes, hace menos de 3 meses, o pacientes con tromboembolismos recientes o con trombofilias asociadas, van a tener más riesgo
También hay otras condiciones como haber tenido un tromboembolismo durante la interrupción temporal de la anticoagulación o algunos factores específicos que también nos van a dar alto riesgo. Yo lo que recomiendo es tener como estas tablitas a mano y en caso de que haya alguna duda, es importante saber que siempre podemos estar en contacto con el médico que está indicando el medicamento antitrombótico para definir cuál es el riesgo del paciente y cuál es el comportamiento que vamos a tener o la estrategia que vamos a tener para poder realizar el procedimiento. Una vez que ya definimos el riesgo trombótico del paciente y el riesgo de sangrado que puede tener el procedimiento y decidimos llevar a cabo el mismo, lo que hay que valorar es qué modificaciones se van a realizar al tratamiento del paciente. Y para esto vamos a ir analizando, según la categoría de medicamento, qué modificaciones vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de los antiagregantes, tenemos, por ejemplo, la aspirina, que es de los medicamentos que más evidencia tienen. De hecho, vemos esta tablita que fue tomada de la guía de la ASGE, donde que fue hace más de casi 10 años, donde podemos ver que procedimientos que inclusive se consideran de alto riesgo, como una polipectomía o esfentotomía, o inclusive un PEC, son de bajo riesgo de sangrado cuando estamos consumiendo aspirina o AINES. Y la mayoría de estudios realmente nos confirman que no hay diferencia en las tasas de sangrado posterior al procedimiento en pacientes que están consumiendo aspirina o que no la suspenden para el procedimiento versus los pacientes que no usan terapia antitrombótica. Aún así, eh, sí hay que saber que todas las guías hablan sobre la individualización del paciente y la toma de decisiones con el endoscopista y el médico tratante, que en procedimientos de alto riesgo de sangrado puede considerarse suspender. Igual la aspirina en procedimientos que tengan, por ejemplo, la ampulectomía, una ISD, una IMR o una polipectomía en pólipos grandes complejos, la esfincterotomía, o inclusive diferir el procedimiento hasta que el riesgo trombótico del paciente baje y se pueda suspender este medicamento. Ahora, como endoscopistas, nosotros siempre nos preocupamos porque todo salga bien con nuestro procedimiento, con que ojalá no tengamos nunca una complicación de sangrado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayoría de complicaciones de sangrado durante o posterior al procedimiento se manejan de manera bastante satisfactoria y casi nunca presentan un evento adverso serio o que comprometa la vida del paciente. Y cuando nos ponemos a ver la parte por el lado del antitrombótico, por ejemplo, en la aspirina, usada adecuadamente como prevención secundaria, es un medicamento que reduce eventos vasculares y mortalidad de manera importante y que cuando lo suspendemos, aunque sea por un periodo corto, aumenta hasta 3 veces el riesgo de eventos cerebrovasculares o cardiovasculares. Si tenemos un stent colocado, el riesgo aumenta muchísimo más. Y el 70% de estos eventos que se dan luego de suspender este medicamento, la aspirina, se dan en los primeros 7 a 10 días de la suspensión. Entonces, acá volvemos al asunto de la balanza. Yo nunca quiero que mi procedimiento se complique, pero si tengo un sangrado, tengo una forma fácil de resolverla o no tan compleja de resolverla versus si suspendo uno de estos medicamentos y el paciente me hace una complicación trombótica, la cual le aumenta su morbilidad y mortalidad de manera importante. Entonces, un punto a llevar es la aspirina casi nunca tiene que suspenderse. Con las tienopiridinas me gusta mucho la simplicidad de estos algoritmos de la EDGE. Realmente, ¿qué ocupo saber? Si el procedimiento es de alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado. Si es de bajo riesgo de sangrado, puedo continuarlas tranquilamente. Si es de alto riesgo de sangrado, ahí es donde vamos a definir. El paciente tiene una condición trombótica de bajo riesgo, puedo suspender el tratamiento 7 días antes de la endoscopía y reiniciarla 1 o 2 días después. Pero si el paciente tiene una condición de alto riesgo, ahí es importante que se pueda discutir tanto con el paciente como con el médico que indica el tratamiento antitrombótico, que suele ser el cardiólogo, y valorar si es mejor diferir el procedimiento. Recuerden, el riesgo de trombosis puede ser más catastrófico en caso de que haya un evento que un sangrado.
Entonces ahí es donde tenemos que seguir, que guiarnos con esta balanza de riesgo-beneficio. Ahora, dentro de estos procedimientos de alto riesgo, sí es importante que la polipectomía, sobre todo en lesiones pequeñas, menores a 1 centímetro, con polipectomía con asa fría, han habido algunos estudios que sustentan que no tengo que suspender eh, el tratamiento antiagregante e inclusive hay algo de evidencia en que no hay que suspender la anticoagulación y que se puede realizar con cierta seguridad. Entonces, algo a tomar en cuenta. Y si el paciente que está tomando tienopilina y tiene un alto riesgo de sangrado está consumiendo, o sea, tiene una terapia dual, es importante que podamos suspender la tienopiridina, pero sería mejor mantener la aspirina. Igual con los anticoagulantes, hacemos como siempre el mismo análisis. Tengo un procedimiento de bajo riesgo de sangrado o de alto riesgo de sangrado. En pacientes que voy a realizar un procedimiento con bajo riesgo de sangrado, realmente la modificación no es tanta. Si estoy utilizando warfarina, puedo mantenerla. Simplemente es importante revisar el INR por lo menos una semana antes para asegurarnos de que está en rango terapéutico. Si estuviera sobre rango terapéutico, habría que valorar si reducir dosis o qué podemos hacer para realizar el procedimiento en un momento en que el paciente esté en rango terapéutico, pero no hay indicación de suspender la anticoagulación. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, que ahora están mucho más en uso, realmente la única modificación que hay que hacer es no tomar el medicamento la mañana del procedimiento. Algunos sugieren que puede ser desde el día antes hasta el día después, pero realmente la evidencia nos dice que podemos suspenderlo nada más en el día del procedimiento y nos confiere bastante seguridad. En procedimientos de alto riesgo de sangrado, ahí sí, va a depender del tipo de anticoagulante que estemos usando. Los anticoagulantes orales directos, vamos a suspenderlos al menos 3 días antes de la endoscopía. Ahí hay que tomar en cuenta que la vigatrán, sobre todo en pacientes que tienen alteración de función renal, puede ser que necesite un periodo más prolongado de suspensión, pero la mayoría igual se van a reiniciar a los 2-3 días después del procedimiento. Hay algunos que dicen que inclusive se puede reiniciar el día siguiente si la hemostasia fue adecuada. En pacientes al que vamos a realizar algún procedimiento de alto riesgo de sangrado y estamos utilizando warfarina, lo que se dice, bueno, aquí todas las guías sí dicen lo mismo en cuanto a condiciones de bajo riesgo trombótico, nada más suspendemos la warfarina 5 días antes de la endoscopía. Sí es importante el día anterior o el día del procedimiento em, revisar un INR y asegurarnos que esté por debajo de 1,5 y que se pueda reiniciar la warfarina el mismo día o el día siguiente del procedimiento, revisando cómo está el INR más o menos en una semana para asegurarnos que está adecuadamente anticoagulado nuevamente el paciente. Lo que se vuelve un poco controversial es en condiciones de alto riesgo, donde antes se sugería realizar terapia puente. El asunto es que cada vez hay más evidencia de que la terapia puente puede aumentar el riesgo de sangrado durante el procedimiento y posterior al procedimiento sin necesariamente demostrar menor riesgo trombótico. Por lo que, a pesar de que, por ejemplo, esta es la de la ESG y en algunas guías como la de la ASGE también está indicada, puede no ser la mejor práctica. De hecho, hay estudios como el Breach, que era solo con fibrilación auricular, pero ahora salió uno PERIOP que sí incluye pacientes con válvulas protésicas que da más o menos los mismos resultados. Entonces, por ahí ya tenemos cada vez más claro que la terapia puente puede no ser la mejor opción. Igual, pacientes donde haya riesgo, sobre todo válvulas protésicas o fibrilaciones auriculares de muy alto riesgo,
Si tenemos duda, lo que podemos hacer realmente es hacer el planeamiento adecuado con el médico que indica la medicación antitrombótica para eh, estar en sintonía y realmente decidir si vale o no la pena realizar este tipo de terapia puente. Y lo que les mencionaba, ¿verdad? Que en realidad la terapia puente en estos estudios ha demostrado aumento en el riesgo de sangrado sin menor riesgo trombótico. Acá tenemos otro escenario. Es claro que el uso de antitrombóticos va a aumentar el riesgo de sangrado digestivo y acá no vamos a discutir tanto cuál medicamento está tomando, qué tanto tiempo antes o después hay que suspenderlo, si vamos a realizar o no cierto tipo de procedimiento, sino la temporalidad de la endoscopía y qué otras consideraciones debemos tomar en cuenta para tener una mejor evolución en este paciente. Entonces, siempre es importante considerar qué tipo de antitrombótico usó, cuándo fue la última vez que lo tomó y de nuevo hacer esa balanza entre el riesgo trombótico del paciente y la severidad del sangrado en cuanto a qué tenemos que hacer con la suspensión, reversión, etcétera de esta terapia. Entonces aquí los escenarios van a variar según el medicamento que esté consumiendo. Con los antiagregantes, por ejemplo la aspirina, que es con el que tenemos más evidencia, varias cosas que hay que saber. Lo estoy tomando la indicación. ¿Es por profilaxis primaria o profilaxis secundaria? Profilaxis primaria ya sabemos que no está indicado, entonces lo suspendemos y no lo volvemos a reiniciar y listo. Pero en pacientes con profilaxis secundaria, sí hay que valorar si realmente vale la pena suspenderlo. Primero, porque si lo vamos a suspender 2 o 3 días, no necesariamente vamos a lograr llegar a revertir por completo el efecto de este medicamento, pero además porque existe evidencia que, por ejemplo, esta estudio que anoto por aquí, donde se interrumpe la aspirina en hemorragia digestiva, sí, disminuimos el riesgo de resangrado casi a la mitad, pero la mortalidad en estos pacientes ha aumentado. Entonces, ahí es donde tendemos a creer que tal vez el sangrado lo va a matar, pero puede que un evento trombótico o algo asociado a sus comorbilidades sea más peligroso que el sangrado en sí. Ahora, cuando estoy en el contexto de un paciente que tiene un sangrado digestivo recibiendo anticoagulación, sí, ahí sí está indicado suspender el agente farmacológico de una vez. Em, Realmente la indicación aquí es que lo importante para nosotros es que no deberíamos esperar el resultado de un INR para realizar la terapia endoscópica, ni tampoco, todavía menos, la normalización de ese INR. La mayoría de estos otros detalles en cuanto a reversión farmacológica, igual que con los antiagregantes y todo, es importante para nosotros saberlo, pero usualmente en sangrado los que se van a encargar de este manejo del paciente van a ser los médicos de emergencias. Sin embargo, es importante saber, en los anticoagulantes orales directos, realmente queda en duda la utilidad de la reversión farmacológica dado su vida media corta. A veces sería mejor nada más esperar a que ellos pase su efecto terapéutico. Hay varios agentes que se pueden utilizar, en nuestro medio no están muy disponibles, son muy caros y tienen buenos resultados en hemorragias más severas como del sistema nervioso central, no tanto en sangrado digestivo. En pacientes que utilizan warfarina, en nuestro contexto, sí es un poco más controversial el uso de reversión farmacológica. Las guías de la ACG no, al no haber evidencia de mayor beneficio de utilizar estos agentes y en algunos casos mayores eventos adversos, sugiere no usar vitamina K, no usar plasma fresco, no usar complejo. Bueno, ella en esta guía no pueden hacer una recomendación a favor o en contra del complejo protrombínico. Entonces, si eventualmente queremos usar algo, la preferencia sería el complejo protrombínico. ¿Por qué no vitamina K, que se usa muchísimo en nuestro contexto? Porque en pacientes, sobre todo pacientes de alto riesgo,
El, por ejemplo, para pacientes con válvulas mecánicas, el riesgo de trombosis es bastante alto. Y entonces el paciente se nos puede complicar más por una complicación trombótica que por el sangrado. Aquí sí es importante que este manejo debería ser en conjunto con el médico que maneja la terapia antitrombótica en este paciente. Por último, si estos pacientes, sí es importante que tienen alto riesgo trombótico o de red sangrado por los estigmas de la lesión eh, que genera el sangrado, se pueden iniciar tempranamente heparina no fraccionada o heparina bajo peso molecular que hacen más sencillo manejar eventualmente un resangrado. Entonces, cosas que quiero que se lleven. Lo primero es que en pacientes para procedimientos electivos es primordial valorar el riesgo hemorrágico del procedimiento versus el riesgo trombótico del paciente y basándonos en esto definir la estrategia a seguir. En general, los procedimientos de bajo riesgo no van a requerir modificación de la terapia antitrombótica, a excepción de los anticoagulantes orales directos que se suspenden el día del procedimiento. Ya en procedimientos de alto riesgo va a variar mucho, como ya hemos conversado. La aspirina en procedimientos secundarios usualmente no se suspende y menos si hay un stent en los primeros meses. Es bastante incierto el beneficio de la terapia puente para anticoagulación en pacientes de alto riesgo trombótico. Como les he dicho, es probable que vayamos migrando hacia dejar de usar esta terapia. Y en sangrado digestivo, en cuanto a los antiplaquetarios, sobre todo aspirina, debe valorarse realmente la necesidad que hay de suspenderla y reiniciar lo antes posible. Y el tema de la reversión de la anticoagulación es controversial. Nuestro papel es tratar de hacer la endoscopía lo antes posible, tratar de ayudar con terapia hemostásica y ya la reversión en un paciente, dependiendo de la severidad del sangrado y su riesgo trombótico, deberá ser discutido, ojalá, con el médico que maneja su tratamiento antitrombótico. Muchas gracias.